Carl Jung dijo una vez que el arma más devastadora contra un narcisista no es la rabia o la venganza. Es un empático que finalmente dice, basta. Lo que ocurrió después sorprendió incluso al propio Jung. Según Carl Jung, el reconocido psicoanalista que fue pionero en la psicología analítica, existe una profunda batalla psicológica que pocos reconocen, pero muchos experimentan. La danza entre narcisistas y empáticos. Jung observó que los narcisistas no temen a quienes les responden con ira. Temen a quienes despiertan a la verdad. ¿Qué aterroriza a un narcisista más que la confrontación? Jung descubrió que es algo mucho más devastador que ocurre en la mente del empático. Un cambio psicológico que inutiliza todo el manual del narcisista. Jung señaló que los empáticos poseen una extraordinaria capacidad para sentir lo que otros no pueden expresar. Detectan frecuencias emocionales más allá de las palabras, lo que los hace tanto dotados como vulnerables. Esta sensibilidad acentuada no solo los hace amables, sino que también los convierte en objetivos principales para aquellos que usan la emoción como arma para mantener el control. El encuentro de dos personalidades, escribió Jung, es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero, ¿qué sucede cuando esa reacción química es tóxica? Cuando una personalidad busca consumir en lugar de conectar, Jung identificó el momento exacto en que un narcisista se da cuenta de que ha perdido el control. Y no es cuando crees. El narcisista lo percibe incluso antes de que el empático entienda completamente lo que está sucediendo. Al principio, Jung observó, el narcisista y el empático parecen perfectamente compatibles. El narcisista anhela admiración y validación. El empático vive para comprender y sanar. Pero esta aparente simetría oculta un profundo desequilibrio. El narcisista, reconoció Jung, no ofrece una conexión genuina, sino una actuación cuidadosamente construida. Una persona diseñada para extraer en lugar de intercambiar. Según Jung, existe una trampa psicológica devastadora que mantiene a los empáticos atrapados en relaciones narcisistas durante años. Liberarse requiere confrontar la verdad más dolorosa sobre uno mismo. Lo que mantiene al empático atrapado no es la ingenuidad, explicó Jung, sino la creencia. La creencia en la redención, en la curación, en el poder transformador de la comprensión. El empático se queda porque está convencido de que hay algo más profundo a lo que llegar. La perspicacia crítica de Jung fue darse cuenta de que, para el narcisista, la máscara no es un disfraz. La máscara de la persona es la persona. Jung descubrió que los narcisistas tienen un miedo específico más poderoso que el rechazo o el abandono. Y cuando un empático desencadena este miedo, todo cambia. El despertar comienza con inconsistencias, pequeñas grietas en la fachada perfecta, una mentira sin propósito, empatía ausente cuando más se necesita. Jung observó que estos momentos se acumulan como evidencia psicológica, forzando finalmente al empático a cuestionar todo lo que creía sobre la relación. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, escribió Jung, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para el empático, el despertar significa confrontar la dolorosa realidad de que lo que percibían como amor era en realidad control. Esa realización no es solo incómoda, es psicológicamente devastadora. Jung identificó una transformación psicológica que ocurre en tres fases distintas. La tercera fase es lo que hace a los empáticos verdaderamente peligrosos para los narcisistas, porque no puede ser manipulada. La primera transformación que Jung identificó fue el desapego emocional. No indiferencia, sino una profunda reestructuración psicológica, donde el empático deja de participar en la realidad del narcisista. Esto no se trata solo de terminar una relación. Se trata de liberarse de patrones condicionados, de autosacrificio y sobreinversión emocional. Jung reconoció que los narcisistas no solo manipulan las emociones, sino que también moldean la identidad. Crean entornos donde el valor del empático es constantemente cuestionado, medido en función de cuán bien satisfacen las necesidades cambiantes del narcisista. Romper este ciclo requiere que el empático confronte sus miedos más profundos sobre sí mismos. Lo que Jung llamó el trabajo en la sombra revela por qué los empáticos luchan por dejar a los narcisistas. Y no tiene nada que ver con el amor. Se trata de confrontar la verdad más oscura sobre uno mismo. Lo que resistes, enseñó Jung, persiste. El empático debe enfrentar lo que ha estado evitando,
que su identidad se ha entrelazado con el cuidado, la reparación y el perdón. El narcisista explota esto repetidamente porque funciona. Pero Jung vio que la verdadera liberación comienza cuando el empático empieza a cuestionar internamente. ¿Por qué me disculpo por su comportamiento? ¿Por qué me siento culpable por querer espacio? Jung descubrió que el silencio se convierte en un arma psicológica cuando es manejado por un empático despierto. No es lo que dicen lo que aterroriza al narcisista, es lo que dejan de decir. La segunda transformación es el poder de la no reacción. Jung observó que los narcisistas requieren contrapuntos emocionales para funcionar. Necesitan a alguien a quien manipular, provocar y controlar, porque así regulan su sentido fracturado de sí mismos. Cuando un empático se niega a interactuar, no por despecho, sino por claridad, el narcisista se enfrenta al caos psicológico. Este silencio, señaló Jung, no es un retiro pasivo, es una rebelión activa. Comunica algo devastador. Ya no tienes acceso a mí. El narcisista, al sentir este cambio, típicamente escala con culpa, encanto, amenazas o vulnerabilidad. Pero si el empático se mantiene firme, descubre algo profundo. La resolución no proviene del narcisista, sino de ya no necesitar nada de ellos. Según Jung, hay un momento específico en que los narcisistas se dan cuenta de que realmente han perdido el control, y esto desencadena su mayor miedo. Esto sucede cuando el empático hace algo que el narcisista nunca esperó. La tercera y más poderosa transformación que Jung identificó fue cuando el empático encuentra su voz auténtica. No la voz reactiva que antes se esforzaba por explicar o defender, sino una voz integrada que habla desde la claridad en lugar del miedo. Esta voz nombra las cosas como son, sin buscar permiso o validación. Jung comprendió el poder mítico de nombrar. Nombrar algo es definirlo, colocarlo dentro de un marco coherente de significado. Cuando un empático dice, esto fue manipulación, o esto no fue amor, está reclamando la autoría de su historia. Ya no vive en la narrativa escrita para ellos. Jung reveló que prosperar después del abuso narcisista desencadena algo peor que el rechazo en la psique del narcisista. Demuestra algo que han intentado desesperadamente negar toda su vida. La transformación final que Jung observó fue el florecimiento. No solo sobrevivir al abuso, sino crecer a causa de él, volviéndose algo completo e integrado. Esto aterroriza al narcisista porque revela su peor miedo. Nunca fueron la fuente de la luz del empático. Simplemente la estaban bloqueando. Los narcisistas anhelan la significación por encima de todo. Ser el personaje principal en la historia de otra persona. Pero cuando el empático prospera, Jung señaló que ese marco se derrumba. El narcisista se vuelve irrelevante, lo que para alguien con un ego frágil es una aniquilación psicológica. Jung identificó el límite psicológico final que, una vez establecido, hace que un empático sea completamente inmune a la manipulación narcisista para siempre. El empático que florece encarna lo que Jung llamó individuación, volverse plenamente uno mismo. Establecen límites no como muros construidos con ira, sino como marcos construidos con autorrespeto. Estos límites no son solo protectores, son transformadores. Invitan al crecimiento y la conexión auténtica, en lugar del enredamiento y el agotamiento. Lo más aterrador, observó Jung, es aceptarse completamente a sí mismo. Para el empático que ha soportado el abuso narcisista, esta aceptación significa reconocer su valor más allá de lo que dan a los demás. Significa entender que decir no es rechazo, sino preservación. Que el autocuidado no es egoísmo, sino un requisito previo para una empatía genuina. En su análisis final, Jung reveló por qué los empáticos que han superado el abuso narcisista desarrollan un poder psicológico inusual que se extiende mucho más allá de la relación misma. Esta transformación lo cambia todo. Al final, Jung reconoció que la persona más peligrosa para un narcisista no es alguien que contraataca con tácticas similares. Es el empático que se ha recuperado completamente, que ha hecho consciente lo inconsciente, ha integrado su sombra y ahora vive desde un lugar de plenitud en lugar de herida. Este empático no necesita probar nada. Su propia existencia se convierte en evidencia de que el juego del narcisista no funciona para siempre, que la manipulación tiene sus límites, que la libertad es posible y que, según Jung, esa es la victoria definitiva. No la destrucción del otro, sino la reconstrucción del yo. Tus límites, podría decir Jung,
No son solo límites, son la arquitectura de tu libertad. Constrúyelos sabiamente, manténlos ferozmente y observa cómo tu vida se transforma de campo de batalla en santuario. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración. Si encontraste valor en la discusión de hoy, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de él.